noche vamos a hablar un poco de algo muy importante como es la fe. Y para eso yo quiero pedirles a ustedes que si pueden se pongan de pie otra vez para que leamos en el libro, en la primera carta de Pedro. Hoy estamos extraviados con eso. Primera de Pedro, en los versos del 3 al 9, si me ayudan los muchachos de multimedia, porque vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Aleluya. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Pueden sentarse, hermanos. En la versión Reina Valera de 1960 termina diciendo que la recompensa por la fe que ustedes tienen es la salvación. Por eso nosotros hemos querido en esta noche hablar un poco, después de este tiempo de campaña de la fe. Porque nosotros no queremos que este tiempo se quede solamente en la emoción del grupo pequeño, de la preciosa feria que tuvimos, ¿verdad? De todo lo que hemos hecho después de ahí, sino que nuestra iglesia siga moviéndose en fe. Y vamos a recordar entonces qué es la fe. Para todos, y muchas veces repetimos esto casi sin pensar mucho en lo que estamos diciendo, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11 del 1 al 3, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros definimos la fe, podemos decir que es una palabra sinónima con seguridad. Fe, para mí, es un sinónimo de seguridad. Porque dice ahí que es la certeza de lo que nosotros esperamos, ¿verdad? La certeza quiere decir, yo tengo la certeza, tengo la seguridad de lo que yo estoy esperando. Entonces es la fe. Pero también es la convicción de lo que no vemos. Si lo vemos, pues ya, tenemos que creerlo porque lo estamos viendo. Pero estar convencido de algo que nosotros no vemos es lo que nos hace a nosotros esperar las cosas buenas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos hace esperar esa promesa que nos dio el Señor este año y que ya hemos visto cumplirse.
Es lo que nos hace creer en la visión de esta iglesia, que anoche nosotros vimos cómo esa visión se cumplía con aquella hermosa exposición donde 25 fotos describían 25 años de fe de uno de nuestros hermanos, de nuestro hermano Zoilo Mercedes. La fe es creer que nosotros tenemos un Dios que nos ha dicho que esta es una iglesia que se va a mover de una manera tal que llevando ese mensaje de amor, iremos a todos los lugares de una forma creativa y creíble. Y lo hemos hecho, ¿verdad? Cada vez que nuestros muchachos, nuestros jóvenes o cualquier grupo se mueve de esta iglesia, hay creatividad en aquel lugar. Le damos la gloria a Dios, porque nos dio una visión clara hacia dónde Él quería que fuéramos. Pero también la fe es creer que vamos a cumplir con la misión que Él nos ha encomendado como iglesia. Y por eso quiero motivar en esta noche a que nosotros analicemos, reflexionemos y estemos buscando aumentar y cultivar nuestra fe para que podamos alcanzar todas las cosas que Dios tiene para nosotros. En esa lectura de Primera de Pedro que leímos, vemos algunas cosas importantes, muchas, todo lo que hay en la palabra es importante, pero hicimos un extracto de las cosas que entendimos más importantes. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Miren lo importante y necesaria que es la fe en la vida de un cristiano. Podría decirse que no se concibe un cristiano sin fe. Porque primero, para usted creer en el Señor, tiene que tener fe. Es necesario que crea que lo hay sin fe, por eso vamos a ver más adelante que es imposible agradarlo. Y si no lo agradamos, ahí mismo nos quedamos fuera del primer propósito que Dios tiene para nuestra vida, que aprendimos que es agradarle a Él. ¿Verdad? Entonces, dice en esa porción que leímos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. También vimos que esa fe que tú tienes vale más que el oro. El oro es uno de los metales preciosos, diríamos que el metal más precioso que existe. Y desde la antigüedad el hombre ha valorado ese metal y ha hecho de él la forma de intercambio y lo que mide, vamos a decir, las riquezas. Desde la antigüedad, si un rey tenía muchos lingotes de oro, pues ahí se medía su riqueza. Y dice la palabra de Dios que la fe que tú tienes en Jesucristo es más valiosa que el oro. Entonces es algo que tú tienes que cuidar, porque si tuvieras muchas prendas de oro, yo nunca he sido muy cosa de las prendas, pero hay gente que tiene muchas prendas y eso lo cuida, lo guarda en una caja fuerte o lo guarda en un lugar especial. Quiere decir que si tu fe es más preciosa que el oro, necesariamente tienes que guardar tu fe. Tienes que cuidar esa fe como uno de los tesoros grandes. Pero hay una cosa importante. Fíjese que la comparación con el oro es tal que el oro, para ser un bien utilizado y que sea puro y hermoso, tiene que ser purificado. ¿Saben cómo? Por el fuego. Y ahí dice también eso, que la fe de nosotros, que es más valiosa que el oro, tiene que ser purificada por el fuego de la prueba. Entonces, no podemos ponernos decaídos cuando nuestra fe está siendo probada por el fuego de la prueba. Si no, entonces tenemos que decirle a Dios, ayúdame a entender cuál es el propósito de esta. Y te doy gracias porque sé que de aquí voy a salir siendo más fuerte, más pura. El oro, la fe mía va a salir más purificada. Pero eso tenemos que pedirlo con el corazón porque no es fácil. Cuando estamos pasando por el fuego de la prueba, no es nada fácil. Por eso se llama prueba, para ver hasta dónde
podemos nosotros, pero dice que Él no nos da nada más allá de lo que nosotros podemos soportar. Bendito sea el Señor. A veces creemos que bueno, algunos tenemos más fuerza, parece, o más aguante, pero a Él sea la gloria. La tercera cosa es que la fe tiene como meta la salvación. Dice ahí, en esa palabra, y nosotros nos ponemos a pensar, pero la salvación es por gracia. Yo no hice nada para ganar mi salvación, Jesucristo lo hizo todo, ¿verdad? Pero yo tengo que tener fe para creer en esa salvación, para sentirme perdonada por el Señor, para poder sentir que Dios, el Dios del cielo, el que puede parar los vientos, como cantábamos ahorita, y mandar las tempestades, Él se miró aquí hacia la tierra y vio a cada uno de nosotros. Y no le importó cómo éramos nosotros y nos salvó. Eso es maravilloso, hermano. Entonces, la fe, voy a hacer una pequeña aclaración porque ahí en ese verso habla de que, dice que por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Pero ya nosotros todos somos salvos. Esta palabra aquí no se refiere a la salvación como tal, que es la justificación que Dios hizo por mí y por ti, que te lavó, que te limpió, que perdonó tus pecados y los míos, sino que esa es, vamos a decir, la justificación pasada, el día en que tú entregaste tu vida a Jesucristo. Ni tampoco habla esta salvación de la santificación presente, que es lo que cada uno de nosotros está haciendo en cada día, en este día a día caminando en este camino cristiano. Se refiere aquí vamos a decir, a la plenitud de la salvación, el día que nosotros entremos a la morada celestial, a poseer todas las bendiciones de nuestra redención. Hermano, nosotros todavía no hemos recibido todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que hay cosas que tus ojos ni siquiera han visto, ni tus oídos han oído, ni cosa que ha bajado al corazón de hombre, es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Entonces, pidámosles al Señor que nos aumente, que nos accione la fe cada día, para que nosotros esperemos con alegría y con la esperanza puesta en Él, todo eso que Él tiene para darnos a nosotros solamente por su gracia. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Entonces, esa salvación, vamos a decir, esa plenitud de Dios depende solamente de Él. No depende de nosotros. La salvación en ningún aspecto depende de mí ni de ti. Solamente lo único que tenemos que hacer es accionar nuestra fe. Nuestra fe puede ser y debe ser una fe genuina. Jesús, mientras estuvo aquí en su naturaleza humana, insistió mucho con sus discípulos y les advertía de muchas cosas. Y vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Unos versos también muy conocidos por nosotros. Versos 31 y 32. Y dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De modo que una evidencia de una fe genuina, hermanos, es que nosotros permanezcamos creyendo la palabra de Dios. Otra cosa que debemos permanecer es en una vida de obediencia, manteniéndonos fieles. Si nosotros ahora dejamos todo este trabajo que hemos hecho, de leer cada un día a la semana, ese día que nos reuníamos en el grupo pequeño, la palabra discutida, preguntas, inquietudes que teníamos y que era fácil ahí en ese medio, porque aquí en la iglesia nosotros estamos, por ejemplo, en este caso predicando, en la escuela dominical hay un poco más de participación, pero jamás es lo mismo que en un grupo pequeño donde usted puede tener
toda la libertad para preguntar. Entonces, quiero motivar a que cada uno de nosotros recuerde esto que dijo Jesús, que una fe genuina va a ser evidenciada, estoy parafraseando, ¿verdad? Cuando nosotros nos mantengamos unidos a lo que dice su palabra, buscando esa palabra, escudriñando en esa palabra, viviéndola. No hay otra manera, hermanos. La fe se aumenta ahí. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar eso como costumbre, y yo como maestra lo recomiendo. No hay una manera mejor de aprenderse algo que usted escuchando su propia voz diciéndolo. Léala en voz alta y verá que muchas cosas de estas no se les van a olvidar. Y si no, piense cuando usted recuerda a alguno de sus maestros, algo que le enseñó un maestro, y usted lo que oye es la voz de esa persona. En su mente usted oye esa voz de esa persona diciéndole: las funciones trigonométricas de 30 y 60 son así, 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 así. ¿Verdad, Julio? Gloria a Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Hebreos 11 nos habla de muchos personajes que vivieron una vida de obediencia y de fe. Porque déjeme decirle una cosa, mis hermanos. La fe no puede estar divorciada de la obediencia. La obediencia y la fe son la columna vertebral de la vida de un cristiano. Usted dice tener fe y usted no obedece lo que dice la palabra de Dios, usted está mal, va a cojear. Entonces, tener bien en cuenta que estas personas que nosotros vimos aquí, en este capítulo de Hebreos 11, que usted puede leer esa carta a los hebreos, ahorita dije que era libro, pero es una carta. Esa carta a los hebreos, usted la puede leer y léase ese capítulo 11 pidiéndole al Espíritu Santo discernimiento para que usted vea cuántas cosas hermosas hay en ese capítulo. El 11:6 nos dice a nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted no cree eso, entonces usted no puede agradar a Dios. Por tanto, no cumplirá una parte importante de esta vida con propósito que usted quiere tener. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios. Con todo lo que hacemos, eso es lo que se llama adoración, ¿verdad? Y lo hemos estudiado bastante. Es necesario cultivar y pulir nuestra fe. Pero la fe es un don de Dios. O sea, es algo que Dios nos regala a nosotros. Entonces, hay personas que avanzan más en la vida cristiana porque cultivan ese don de la fe. Hay otros que se pasan 20 años y todavía están diciendo de que la montaña se va a mover, pero yo no he visto que se ha movido. Entonces no hay fe ahí. Está viniendo, está ocupando un lugar y no podemos decir que no va a ser salvo, porque eso, ¿verdad? No nos toca a nosotros decidirlo ni juzgarlo. Pero realmente usted avanza en la vida cristiana en la medida que usted cultiva y pone en acción su fe. Es necesario cultivarla. Vamos a ver Hebreos 11 del 8 al 12. A ver qué nos menciona ahí. Solamente algunos de esos versos, porque son muchos y me gustaría que fueran ustedes mismos. Recuérdense que para tener mucha fe hay que estar bien pegadito de la palabra. Entonces es un ejercicio que vamos a poner para que ustedes lo lean en este fin de semana. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La palabra clave. Perdón. Obedeció siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo salió Abraham? Por fe, porque no sabía para dónde iba. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Su principal motivo no era esa tierra física prometida, que sí, que emanaba leche y miel y que era una tierra así, que el Señor le había entregado, pero ahí estaban los cananeos. O sea, no era que era una cosa tan fácil. Su esperanza estaba un poco más allá. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, hay que creerlo, mi hermano. Es fiel el que nos ha prometido. Es fiel el que nos dio esa promesa. Es fiel el que te ha dado cada una de las promesas de tu vida. Es fiel el Dios a quien nosotros honramos en esta noche. Dios no habla por hablar, hermano. Dios es fiel y es real. Es un Dios real. Vamos a ver cómo Abraham lo honró sabiendo que era un Dios real. Entonces, dice aquí, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ese era Abraham que tenía muchísimos años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Era algo totalmente difícil de realizar, era algo que no parecía que fuese a cumplirse, que de dos viejos como eran ellos, pudieran hacer toda una descendencia que fuera tan grande como las estrellas de los cielos o la arena del mar. Porque acaso quizá podían tener un hijo. Bueno, ya, ¿verdad? Pero, ¿saben? No fue cualquiera que lo prometió. Fue el Dios del cielo el que hizo las estrellas, el que hizo todo lo que existe y te hizo a ti y a mí. Y te dio a ti la promesa y a mí también, que ha de cumplirse cada día en nuestra vida. Esa promesa hermosa de la salvación, de la plena, de la totalidad, de la plenitud. El día que Jesucristo nos levante de esta tierra, ahí lo veremos. Estos versos y los sucesivos hablan de Abraham, el padre de la fe. Desde su llamado en Ur de los Caldeos, donde vivía rodeado de ignorancia y de idolatría, como vivíamos casi todo lo que vinimos al Señor después de grande. Rodeado de ignorancia y de idolatría, y nos llamó un Dios a quien nosotros no conocíamos. Hubo un llamamiento. No sabemos cómo fue ese llamamiento que Dios le hizo a Abraham, porque la Biblia no dice si lo llamó con voz audible o si fue con un susurro del Espíritu Santo. No lo dice. Solamente dice que él recibió el llamado de Dios. Entonces, él fue obediente, él tuvo fe y él salió. Al igual que Abraham, Dios nos llamó a nosotros. No le importó si éramos mejores o peores, flaquitos o gordos, negros o blancos. No le importó si tú eras grande o pequeño, no le importó absolutamente nada. Simplemente nos llamó porque nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces la parte de nosotros fue decir sí a ese llamado. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para vivir una vida de fe y de comunión con Él. Igualito que Abraham. Ese llamamiento implicaba también una entrega completa. Ese llamamiento que Dios le hizo a Abraham y que nos hizo a cada uno de nosotros, implicaba dejar cosas. Abraham tuvo que dejar su casa y su parentela. Dejó todo lo que tenía allá y se olvidó de eso. Nosotros, algunos tuvieron que dejar muchas cosas. Yo no me recuerdo que tuviera que dejar tantas. Pero como que no porque no tuviera cosas malas en mi vida, sino porque no me apegué a ella y obedecí al llamado, corrí al llamado. Estaba demasiado necesitada del Señor y corrí al llamado. Corrí al llamado porque era que no tenía la vida que tengo hoy. Entonces me llamó y corrí a Él. Muchos de ustedes también así lo hicieron. Entonces dice que la primera relación que nosotros tuvimos con el Señor fue creerle, fue tener fe. Por la fe recibimos en posesión futura una patria, la patria celestial. Pero también recibimos una familia aquí, ¿verdad? Esta familia, la familia de Dios. Por la fe, igualito que Abraham, recibimos una promesa: te bendeciré y tú serás de bendición. Cada uno de nosotros
antes de ser bendición para otros, Dios nos ha bendecido a nosotros. Ahora, donde quiera que tú y yo llegamos, somos de bendición para los otros. Y si no, espera que alguno de tus familiares tenga un problema, ven a ver a quién que van a llamar para que ore. Quiere decir que tú y yo somos de bendición donde quiera y debemos ser de bendición. Y debemos estar dispuestos a ser de bendición con todo aquel que nos necesite. Recuérdense que eso es servicio, ¿verdad? Eso es bendecir a otro con lo que Dios ya nos ha bendecido. Esta es la vida de fe. Es siempre ir caminando y yendo. Vamos a ver Génesis 12:9. Ahí dice, ¿cómo fue que Abraham salió de aquel lugar? Génesis 12:9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. Como que esas dos palabras son como familia, caminando y yendo. Pero pone las dos palabras, porque en la Biblia no hay nada que esté de más. ¿Saben por qué las pone? Porque a veces nosotros caminamos y no estamos yendo en la dirección correcta. Nosotros caminamos muchas veces como el cangrejo que camina para atrás. Estamos aquí y en vez de querer avanzar en nuestra fe, comenzamos a ver lo que no vamos a alcanzar o lo que no se va a alcanzar. O a pronosticar que tal cosa no hay. Mira, eso no se puede. Tú te vas a poner a inventar, a pedir. No, porque ahí nadie va a hacer nada. Hermano, eso es caminar como el cangrejo. Eso es caminar, pero no ir hacia donde Dios quiere que caminemos y vayamos. Quiere que caminemos todos como un ejército, juntos, unidos, hacia la misma dirección. Por eso la iglesia traza una visión y traza un norte. Por eso nosotros tenemos un compromiso que vamos a cumplir juntos, que no lo puede hacer uno por un lado y otro por el otro lado. Él iba con su familia, Abraham, y llevaba vaca, camello, haciendo cosas todas. Hasta un sobrino que después se apartó de él. Pero ¿saben? Iban todos hacia el mismo lugar. En el momento en que caminando Lot no quiso ir, ¿a dónde fue Lot a parar? A Sodoma y Gomorra. Y allí sufrió todo lo que dice la Biblia que pasó. Y por la misericordia de Dios fue salvo de la destrucción. Pero tuvo que pasar mucho trabajo ahí, en ese lugar. De modo que nosotros vamos a caminar y a ir hacia donde nos tracen nuestras autoridades, que debemos hacerlo. Porque ellas están puestas por Dios. Y hay una razón de ser cuando decimos vamos a hacer esta función. Entonces no podemos estar uno por un lado y otro por el otro. El éxito de esta campaña de 40 días con propósito, después que Dios nos dio esa visión, estuvo en que todos caminamos en la misma dirección. La gloria sea para Dios. La iglesia no puede perder eso. Caminar todos juntos en la misma dirección, porque usted no es un gallo loco que anda por ahí solo. Usted es parte del ejército de Jesucristo. Dice aquí que esta vida de fe es caminar con la determinación de no detenernos antes de alcanzar el propósito y las promesas de Dios y verlas manifiestas en nuestras vidas. En este camino nosotros vamos a tener muchas dificultades. El camino no es un lecho de rosas. Pero ¿saben? Cada una de esas pruebas y de esos escollos nos ayudan a crecer en nuestra fe, ya lo dijimos al principio. Y además hay algo muy importante, y es que tú no caminas con unos pasos solos. Tus pasos están siendo guiados por el Dios Todopoderoso. A Abraham Dios se le mostró como el Todopoderoso. Y a ti, a mí también Él se nos muestra así, como el Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que desterrar de nuestra vida la palabra miedo y la palabra de no me atrevo.
nosotros los cristianos caminamos en fe y por fe. Vivimos por fe. Y el Señor nos enseña a cómo vivir por fe. En Génesis 12:8 dice que Abraham plantó una tienda. Cuando llegó allá a la tierra de Canaán, él plantó una tienda. O sea, llegaron a ese sitio, nos vamos a detener aquí, plantó una tienda. Y dice que además de plantar una tienda, él allí edificó un altar. Aleluya. Es algo, hermano, que estremece mi vida completa. Pensar que donde quiera que esté tu tienda, donde esté tu casa, ahí tú tienes que tener un altar de adoración para el Señor. Tú estás en tu trabajo plantando una tienda. Y no me refiero a tienda de venta de ropa, estoy refiriéndome al lugar, ¿verdad? A la casa, a la morada. Y ahí en tu trabajo, tú tienes que levantar un altar de adoración. Tú no puedes mezclarte con el mundo. A los jóvenes en las universidades, allí tienen que montar un altar de adoración. Tú no te puedes dejar llevar de aquel que hace el papel de Satanás, impulsándote a hacer las cosas incorrectas, que tú sabes bien que no puedes hacer. Solamente porque la presión del grupo te impulsa y entonces tú te dejas llevar. No puedes hacerlo así porque tú eres cristiano. Y tu fe te dice y te manda, y tu Dios te manda a que en todo lugar levantes un altar de adoración. Abraham cumplió su misión porque, ¿saben? Ese altar de adoración es el testimonio. Es el testimonio que tú y yo damos. Y vuelvo y digo que cuando alguien quiere que tú no hagas las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, quiere dañar tu testimonio. Pero no quiere dañar tu testimonio para gozar, para que tú crezcas o para que tú ganes algo. Quiere dañar tu testimonio para arrastrarte y para poder señalarte y para poder ponerte como un ejemplo de que mira, ese lo hizo también, yo lo puedo hacer. Ustedes no ven que inmediatamente le dicen a uno, ¿y eso qué cristiano? Entonces, hermano, no le hagas el juego al enemigo. Mantén tu testimonio. Pídele al Señor la fuerza y la fe suficiente para mantener tu testimonio donde quiera que estés. Y vuelvo y digo, todo aquel que impulsa a otro a que pierda su testimonio le hace el juego a Satanás y se hace aliado de él. Eso, si usted quiere, búsquelo en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando Satanás le dijo a Eva, no porque Dios dijo eso así, pero eso no es así. Te están diciendo que eso es así, pero eso no es así. Él lo que no quiere que tú seas igual a él. ¿Y saben qué hace? ¿Qué hizo? Hizo pecar. Y por ese pecado vino toda la cosa que llegó a la humanidad completa, porque el pecado tiene consecuencias que no solo te arrastran a ti, arrastran también a los otros. Dios nos libre. Edifiquemos altares. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Levantar altares. Un altar como el que levantó Abraham como testimonio delante de esos cananeos para mostrarle a ellos al Dios que él les servía, que era un Dios real, un Dios que le hablaba, un Dios que él lo oía, un Dios que peleaba por él, un Dios que iba adelante en la batalla, un Dios a quien él le dijo, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mostrarle al mundo que nuestro Dios es un Dios santo y perfecto. Y que nosotros queremos parecernos a Él. Que ese es uno de los propósitos que tiene nuestra vida. Ser como Él. Que nuestro carácter sea santo y perfecto. Porque la Biblia dice que nosotros llegaremos a ser perfectos. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. También mostrar al mundo que nosotros tenemos un Dios fiel, un Dios que no falla. Y por tanto, como ese Dios no te falla, también tú tienes que mostrarle al mundo que tu entrega al Señor es total y es completa, que no es de juego, que no es mientras tú estás aquí en la iglesia. Porque ¿a quién vas a engañar? Si en los ojos del Dios del cielo recorren la tierra.
No es a nosotros, no es a los que estamos aquí, no es al hermano, no es al papá, no es a tu tía. Es a Dios a quien tienes que hacerle una entrega completa de lo que es tu ser. El sábado que viene, nosotros como iglesia vamos a levantar un altar en Nueva Isabela, ¿verdad? Abraham tenía una misión que era poner ese altar en ese lugar, dar testimonio en medio de los cananeos. Ahora nosotros vamos a ir ese día a dar testimonio en Nueva Isabela. Ya ahí hay un altar levantado, porque nosotros tenemos una iglesia, Puerta Abierta a Belén, en ese lugar. Entonces nosotros vamos a hacer que toda esa gente de ese lugar mire hacia ese altar que está levantado ahí. Un altar donde se honra al Dios del cielo. Pero nosotros podemos levantar ese altar sin testimonio, de ninguna manera. Tenemos que mostrar lo que somos. Vamos a llevar ayuda, vamos a llevar algo que ellos necesitan. Vamos a mostrarle no solamente un botellón de agua, eso es quizás un símbolo. Lo que nosotros vamos a llevar ahí es la palabra de Dios. La palabra que sacia la sed, para que ellos no tengan sed jamás. Entonces, cada uno de nosotros debe comprometerse con esta jornada para que juntos le demos la gloria a Dios. Esto es un privilegio, hermanos. Miren, todas estas personas que menciona Hebreos 11, que hablan de la fe, ninguno vieron cumplido lo que Dios le había prometido. Y el sueño mayor de ellos no era un mirar una tierra prometida, el tener riquezas o el alcanzar cosas. El mayor sueño de ellos era algo que nosotros sí tenemos, conocer al Mesías. Vamos a ver qué dice Hebreos 11, 39 y 40 en Nueva Traducción Viviente. Esta lo describe así, dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor. ¿Para quién? Dice ahí. Para nosotros. De modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Si eso se hubiese dado antes, no lo alcanzamos nosotros los que aquí estamos. Entonces nosotros tenemos un privilegio grande que no podemos despreciar, ni podemos echar por la borda, ni podemos maltratar, ni podemos dañar con un testimonio incorrecto. Nosotros tenemos que sentirnos cada día más privilegiados de servirle a este Dios. Porque, ¿saben? Ese Dios está entre nosotros y hace milagros hoy. Yo quisiera que escucháramos una canción. Si quieren pueden ponerse de pie. Esta canción habla de milagros, de lo que nosotros alcanzamos con la fe. Y vamos a ponernos de pie y levantar nuestras manos al cielo para decirle al Señor, no solamente con la letra, sino con el espíritu, lo que dice esta canción. Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo te he sentido desde el primer momento. Concentrémonos, dejemos a los niños un momentito tranquilos. Entre el pueblo. El Señor se está moviendo en este lugar. Trayendo sanidad. Si estás enfermo, preséntale eso al Señor en esta hora. Yo sé que estás aquí. El Señor aún está tocando a los enfermos que están de nuestra congregación en los hospitales hoy. El Señor está tocando la enfermedad del alma que hay gente que tiene todavía. Santo Jesús. Trayendo sanidad. Gloria a Dios. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que
transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Toca al Señor en esta noche, tócalo. Haz como aquella mujer que le tocó y fue sanada. Y sé que acciona tu fe en esta noche con ese problema grande que tienes, que no sabes cómo lo vas a resolver. Toca al Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Gloria a Dios. Te mueves entre el pueblo, trayendo sal.